Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes en Sembrando Satelital, el canal del campo. Estamos compartiendo una nueva emisión de Mundo Agro, con la lluvia como protagonista en estos últimos días, que dicen en algunos sectores de la provincia de Córdoba están beneficiando a varios sectores donde la siembra de trigo ha sido una campaña al menos relativamente buena, y en donde otros sectores dicen ya se ven bastante afectados por la acumulación de las lluvias, tema que vamos a tratar en los próximos programas. En esta oportunidad, Año Internacional del Cooperativismo, un encuentro realizado por la Fundación Humberto Volando de la provincia de Córdoba, ha tenido como principal eje el desarrollo de las cooperativas agrarias en la República Argentina y en la provincia de Córdoba. ¿Qué es lo que está faltando? ¿En dónde tienen que avanzar? ¿Cómo se puede realizar el tema vinculado a la mayor inversión para el valor agregado en origen? Bueno, del tema hemos hablado con varios especialistas. Vamos a ver la nota que realizábamos con Alejandro Galeto, ingeniero agrónomo especializado en el tema de la lechería y particularmente de la empresa Sancor, para conocer de qué forma el valor agregado puede ir de la mano precisamente de las cooperativas, y en este caso cuál es la misión y el desafío que estas tienen para poder crecer. La palabra del ingeniero Galeto. Elegiste prepararte para darle forma a tu futuro. Elegiste estudiar en San Francisco para llevar bien lejos tus ganas de crecer. Hoy estamos preparados para recibirte, con una excelente oferta educativa y con toda la infraestructura necesaria para que te sientas cómodo, para que puedas construir tu mejor futuro. Vení a estudiar a San Francisco, te vas a sentir muy bien, como en tu casa, entre los tuyos. Polo Educativo, Municipalidad de San Francisco. Bueno, Alejandro Galeto, ¿qué experiencia tiene para brindar hoy el cooperativismo en el sector lechero en la República Argentina? Bueno, si nosotros hablamos de lo que es el cooperativismo en el sector lechero en la República Argentina, hoy las cooperativas representan prácticamente el 25% de los tambos, quizás algo más. Representan entre el 20 y el 22% del procesamiento de la leche. Y hay empresas de distinto tamaño, desde las más grandes a las más pequeñas, ¿no es cierto? Gran parte de ese cooperativismo lechero en la República Argentina está representado por la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, donde está prácticamente toda la capacidad industrial del cooperativismo instalada. Y yo soy el coordinador de esa entidad. Bueno, y hoy estamos acompañando este evento de la Fundación Humberto Volando, ¿no es cierto? Un poco para contar nuestra experiencia, pero sobre todo para hablar de la experiencia internacional de las cooperativas, que particularmente desde la década del 80 aproximadamente, 70, 80, cuando se empezaron a producir todos estos cambios estructurales en el consumo por un lado y en las políticas agrarias por el otro, se enfrentaron a un ambiente mucho más competitivo que las obligó a considerar diferentes tipos de cambios, ¿no es cierto? Uno de esos cambios muy popular, donde más se ha extendido es en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá y algo en Oceanía, son las llamadas cooperativas de nueva generación. Entonces, estas cooperativas de nueva generación retienen algunos aspectos de la organización cooperativa tradicional, básicamente. Un aspecto clave de la organización cooperativa que lo diferencia de la sociedad anónima o de la corporación es que la cooperativa está manejada por sus usuarios. En la sociedad anónima está administrada por gerentes, pero que responden a intereses de inversores. Las cooperativas de nueva generación y otros modelos también mantienen este principio cooperativo, pero de pronto tratan de resolver un problema bastante serio que se le ha presentado a todas las cooperativas en el mundo, que ha sido fundamentalmente el problema de la inversión. El problema del crecimiento de las compañías. De cómo financiar el crecimiento.
que es inversión, que no es solamente crecimiento en tamaño, es cómo financiar el agregado de valor. Fundamentalmente es este punto, el de la industrialización o la profundización de esos modelos. Absolutamente, tiene que ver con el proceso de industrialización, yo creo que está muy bien usada la palabra, es bien técnica, que ocurrió en las cadenas agroalimentarias en estas últimas 4 o 5 décadas, como yo le decía, que hubo un gran aumento de lo que se llama intensidad de capital, ¿no es cierto?, que ha requerido inversiones, por ejemplo, para acompañar los cambios a nivel de los consumidores, no solamente en tecnología, en innovaciones de productos, sino en campañas publicitarias, por ejemplo, ¿no es cierto? Y todo eso significa inmovilizar capital. Y lo que yo voy a hacer hoy es presentar algunas ideas de por qué a la cooperativa tradicional se le hace difícil inmovilizar capital, porque invertir es inmovilizar capital, es dejar de consumir hoy, inmovilizar hoy para tratar de recuperar con un riesgo mañana. Y por qué a las cooperativas tradicionales se le ha hecho difícil, y bueno, hay distintas alternativas, incluyendo las de nueva generación, que se han adoptado en el mundo para, yo no diría resolver el problema, pero sí para de alguna forma atenuarlo, ¿no es cierto? También vamos a ver que hay cooperativas que han tomado cambios de tipo, han adoptado cambios de tipo radical y han fallado, y otras con cambios mucho más tradicionales, manteniendo y respetando en lo esencial la estructura cooperativa tradicional, con cambios menores, han logrado sobrevivir. Eso quiere decir que hay otros factores además que tienen que ver con el ambiente, tienen que ver con el gerenciamiento, tiene que ver con la dirección política de la cooperativa, ¿no es cierto? Tiene que ver con la conducta de los usuarios, de los miembros, ¿no es cierto? Así que eso básicamente es lo que nosotros vamos a presentar, lo que yo voy a presentar hoy. Casualmente en el Año Internacional del Cooperativismo, este tipo de cuestiones que usted planteaba son sin lugar a dudas desafíos. ¿Cómo cree usted que afrontan estas cooperativas, fundamentalmente en la Argentina, estos escenarios tan cambiantes? Bueno, en la Argentina el escenario para las cooperativas es un escenario muy competitivo. Las cooperativas prácticamente no tienen mayoría de participación de mercado en ninguno de los sectores donde actúan. Eso significa que, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Uruguay, donde hay una Conaprole que tiene el 70% del mercado, o en Costa Rica, donde hay una Dos Pinos que tiene el 60-70% del mercado también, en las distintas cadenas en Argentina, en primer lugar lo que hay que plantear es que el ambiente es muy muy competitivo para las cooperativas. Las cooperativas también enfrentan algún tipo de problemas, que es el problema del oportunismo, ¿no es cierto?, de aquel que está afuera de la cooperativa pero quiere beneficiarse con la cooperativa, es decir, desde el bar en la Ruta 9 o en la Ruta 34 o en cualquier lugar de la geografía cordobesa santafesina que nos ubiquemos, por poner el lugar que seguramente llega a este programa, ¿no es cierto? El comentario de la cooperativa o tal cooperativa tendría que hacer tal cosa, ¿y vos sos socio o no? ¿No es cierto? Entonces, eso le llamamos también el concepto de querer viajar sin pagar boleto, que hay bastante, ¿no es cierto? Entonces, pero fundamentalmente, y quizás a diferencia de otros panelistas, el enfoque que yo estoy queriendo darle a la presentación es que hay una cantidad de factores de tipo económico, ¿no es cierto?, que son importantes para interpretar el funcionamiento y el desempeño y los problemas de las cooperativas, ¿no es cierto? Y que si uno quiere resolver, o como decía antes, atenuar los problemas, hay que prestar atención a estos factores. En el mundo, el movimiento cooperativo nace en el siglo XIX de una orientación de tipo social. En el hemisferio norte, nosotros apreciamos que por allá a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con la Primera Gran Guerra, las empresas cooperativas adoptan un pragmatismo comercial, ¿no es cierto? Y la sociedad política cambió y acompañó a las cooperativas con ese pragmatismo comercial.
Probablemente esta es una visión de tipo bastante personal, ¿no es cierto? Pero creo que el debate enriquece. En la Argentina nosotros estamos un poco atrasados todavía en cuanto a reconocer que definitivamente la cooperativa es una entidad de tipo económica. Y nosotros no le estamos haciendo ningún favor al movimiento cooperativo si creemos que es todo solidario, todo social, toda distribución, ¿no es cierto? Es decir, hay que buscar el verdadero sentido que le permita crecer. Exacto, y no hay nada más que ir a la fuente, no hay que ir a ningún lugar no hay que ir a Chicago para aprender esto, hay que ir a la década del 30 y del 40, por qué se formaron las cooperativas, ¿no es cierto?, cuáles eran los intereses. Es cierto, había todo un espíritu de ayuda mutua, pero también es cierto que había mucha homogeneidad, ¿no es cierto? Todos los productores tenían 60 hectáreas en esa época, todos tenían 4 hijos, todos venían del mismo pueblo de Italia, en una región o cosas por el estilo. Entonces había una cosa de nosotros contra ellos que facilitó mucho el movimiento cooperativo y el crecimiento del movimiento cooperativo por 3 o 4 décadas. Cuando las condiciones de competencia cambian, como yo decía, es que tenemos que prestar atención a estas cuestiones de tipo económica, es como volver a hacer un análisis, ¿no es cierto? Sobre todo si queremos posicionarnos en el valor agregado, ¿no es cierto?, que requiere inversión, como decía, tenemos que prestar atención a 2 cuestiones que yo la podría sintetizar de la siguiente manera, es decir, cómo se organiza la cooperativa para crear valor y al mismo tiempo capturar valor para los productores, para los territorios, ¿no es cierto?, para las regiones. Que ese objetivo sigue siendo un objetivo de 60, 70 años y no ha cambiado, ¿no es cierto? Nos vamos a la pausa en instantes en Mundo Agro, más capacitación para aeroaplicadores o aplicadores en el tema fitosanitarios en la provincia de Córdoba, realizado en Jesús María. La pausa y ya seguimos.